Les damos una muy cordial bienvenida a todos. Los animamos a venir aquí adelante, así estamos más juntos, para vernos, para reencontrarnos en este espacio ya de presencialidad. Y bueno, es un verdadero honor para mí. Luego me tocará hablar, pero no quiero dejar de expresar aquello que siento por haber participado de la organización de este evento junto a la Fundación Huésped, convencida de la necesidad de reconocer y de difundir la obra de Paco Maglio. Así que me toca coordinar esta mesa y voy a pasar a presentar a cada una de las personas que tenemos aquí presentes. Pedro Can no necesita presentación, pero voy a decir algunas palabras de Pedro. Es director científico de la Fundación Huésped desde 1989 y expresidente de la Sociedad Internacional de SIDA por el periodo 2006-2008. Fue jefe y es actual consultor de la División de Infectología del Hospital Juan Fernández en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es también profesor titular del Departamento de Medicina en la Orientación e Infectología de la Facultad de Medicina de la UBA. El doctor Can ha estado involucrado en grupos de trabajo internacionales y ha dado conferencias por todos nosotros escuchadas de VIH-Sida desde 1989, incluyendo la primera conferencia de patogénesis y tratamiento del SIDA en Argentina y la 17ª Conferencia Internacional de SIDA en México, la cual también él presidió. En repetidas oportunidades ha actuado como asesor para la Organización Panamericana de la Salud, para la Organización Mundial de la Salud, para ONU-SIDA. Es ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y recibió la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento por parte del Senado de la Nación en el año 2014. Y fue recientemente condecorado con la Legión de Honor por el gobierno francés el viernes pasado. También contamos con la presencia de Ana Domínguez Moon, profesora de grado y doctorado en las Escuelas de Humanidades y Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Río Negro, sede andina. Es coordinadora del área de Cuerpo Social de la carrera de Medicina de esa universidad, es investigadora del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, que también depende del CONICET. Es integrante de la Red Argentina de Investigaciones en Salud, Raíces, de la Red de Cuidados, Decisiones y Derechos en el Final de Vida del CONICET. Es profesora titular y coordinadora de la Cátedra UNESCO y del programa de posgrado de la Maestría en Bioética de la Universidad de Brasilia. Eso es Volney, perdón, que se me corrió. Volney Garrafa es profesor titular y coordinador de la Cátedra UNESCO y del programa de posgrado de Maestría y Doctorado en Bioética de la Universidad de Brasilia, miembro de la International Bioethics Committee de UNESCO, es presidente de la sección latinoamericana de la Sociedad Internacional de Bioética, es editor jefe de la Revista Brasileña de Bioética, presidente de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO y fue presidente de la Sociedad Brasileña de Bioética. Actualmente es coordinador de Relaciones Internacionales de la Red Bioética de UNESCO. Y también contamos en esta mesa con el doctor Santiago Levín, que es médico, psiquiatra, docente de la Universidad de Buenos Aires. Fue hasta hace muy poco tiempo presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Así que con la presencia de ellos y con la palabra del doctor Can damos inicio a este panel. Buenas tardes a todos y todos. Las jornadas Paco Maglio surgieron por una iniciativa de una compañera de trabajo, Marlucas Gómez, que cuando falleció Paco dijo: tenemos que hacer algo para recordarlo. Como si hiciera falta hacer algo para recordarlo, pero sí, hizo falta. Hizo falta porque creo que Paco se merece todo nuestro afecto, todo nuestro amor, todo nuestro respeto, toda nuestra admiración. En mi caso, es muy difícil poder hablar con objetividad de Paco. Yo fui alumno de Paco en el pregrado, ahí lo conocí, cuando en medio de las aburridas clases que uno recibía en el pregrado apareció un docente distinto, diferente, que hablaba no solo de medicina, sino que hablaba del paciente como un ser humano, que hablaba del paciente dentro de la preocupación. Él decía: un médico tiene muchos pacientes, un paciente se tiene solo a sí mismo y por lo tanto es muy importante que lo acompañemos. Y yo le decía, fui alumno, fui también colega de él,
y fui amigo. Y me parece que Paco, dentro de las muchas enseñanzas que seguramente los colegas que integran esta mesa y las mesas que siguen van a destacar, hay 3 o 4 conceptos que me parece que son fundamentales que nos enseñó. Uno es el concepto de la dignidad del paciente, ¿no? De cómo poner en el centro permanentemente las necesidades del paciente. Él decía, estuvimos mucho tiempo al lado del paciente, es hora de ponernos del lado del paciente. Es decir, estar realmente trabajando en conjunto con él. Usaba frases maravillosas. Paco era una persona que no solamente sabía mucho de medicina, de infectología, de terapia intensiva, que son las especialidades en las cuales él trabajaba, sino además tenía una erudición muy llamativa y una memoria fabulosa para recordar frases. Una decía, por ejemplo, nosotros somos ángeles que tienen solo un ala, para volar necesitamos abrazarnos con otro. Ese tipo de expresiones eran muy características de parte de Paco. Yo recuerdo a Paco como un docente en muchos aspectos, ¿no? Digamos, podríamos haber hecho una jornada solamente dedicándonos a hablar de su capacidad docente como médico infectólogo, pero resulta ser que eso sería una mirada muy tuerta, muy parcial de lo que significaba Paco. Paco además fue un maestro en términos de lo que es la relación médico-paciente, la relación de colega a colega. Yo les puedo contar anécdotas. Cuando yo empecé, hacía medicina interna y un día necesité una consulta con un médico infectólogo por un paciente complicado y decidí llamarlo a Paco. Yo era un chico que recién salía de la residencia y Paco ya era el doctor Francisco Maglio, jefe de terapia intensiva del Hospital Muniz. Era una consulta privada. Le dije, bueno, Paco, pasame, decime tus honorarios para decirle a la familia, lo que vos cobres voy a cobrar yo. Le digo, no, Paco, no corresponde. Yo soy alguien que recién empieza. Vos sos un colega como yo. Ese tipo de actitudes de desprendimiento que no se limitaban a una cuestión discursiva, no se limitaban simplemente a hablar de un tema, sino a ponerlo en práctica, caracterizaron la vida de Paco a lo largo de toda su trayectoria. Paco era un tipo que se preocupaba además por las situaciones sociales. Él fue secretario de Acción Social de la Ciudad de Buenos Aires en un determinado momento y creo que no ocupó ni por 5 minutos una silla en el escritorio, sino que se dedicó a visitar las villas y a trabajar en los lugares a donde la gente realmente lo necesitaba. Paco era un hombre de acción, era un hombre de una genial palabra. El discurso de Paco era siempre cautivante, seductor. Realmente uno podía enamorarse de las palabras de Paco, pero Paco no era solo palabras, Paco era palabras y acción en cada caso concreto. Yo puedo decirles también que tuve la suerte que Paco aceptara ser mi director de tesis. Cuando yo en general vi el proceso de cómo eran las tesis, yo me imaginaba que bueno, uno elige un director de tesis, prepara un trabajo y cada tanto por ahí uno tiene que ir mostrando los avances y mostrarle el resultado final antes de presentarlo. Paco me citaba todos los sábados a la mañana en su casa en la calle Quintino Bocayuba, me esperaba con un mate y facturas y allí estábamos trabajando 2-3 horas a la mañana, robándole el tiempo al fin de semana porque él había asumido esa responsabilidad de ser mi director de tesis. Y mi tesis salió muy buena en gran medida por el mérito de Paco. Yo creo que Paco nos deja una imagen, un ejemplo en múltiples sentidos, pero sobre todo en el sentido de la humanidad, ¿no? Alguien dijo que, digamos, de las ciencias duras, la más humana es la medicina, de las ciencias humanas, la más dura es la medicina. Y yo creo que Paco supo articular como nadie eso. Termino contándoles algo que algunos de ustedes ya saben y otros por ahí lo escuchan por primera vez. Paco, cuando se jubila del Hospital Muniz, su querido Hospital Muniz, a donde yo también me formé como infectólogo en su momento, decide dejar de trabajar como médico. Y yo le pregunté, Paco, ¿pero por qué? Si vos podés seguir atendiendo el consultorio. Porque no sería ético que yo atienda en mi consultorio cuando no voy al hospital y es en el hospital a donde uno se forma y aprende. Y allí abrazó lo que seguramente nos van a contar ahora, la antropología médica. Y no se limitó a abrazar la antropología médica como un hobby, como una cuestión colateral, sino que se metió con cuerpo y alma y creció enormemente desde el punto de vista intelectual e hizo aportes concretos a una mirada de la antropología desde la medicina que tenía pocos precedentes. De modo tal que Paco está con nosotros en la conducta que nos enseñó. Paco está con nosotros en los que tratamos de seguir su ejemplo con dificultades, porque no es fácil ser Paco.
Es imposible ser Paco, pero uno tiene que tratar de aproximarse lo máximo posible. De modo que estas jornadas son, al final Mar tenía razón, las jornadas Paco Maglio tienen su razón de ser, las vamos a seguir haciendo y vamos a seguir tratando de que su ejemplo nos siga iluminando a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Perfecto. Adelante, sí. 6 minutos 77. Si querés te aviso. Tomás, te paso. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Fundación Huésped, a la familia Maglio, con la que estuve con Adela y con Nacho en contacto los últimos días, pero siempre. Y pensé cuando me llamaron, primero me enteré de la jornada y le mandé a Nacho un mensaje diciendo qué emoción. Cuando me llegó la invitación dije, qué responsabilidad. Paco llegó a la Facultad de Filosofía y Letras a través del Departamento de Ciencias Antropológicas, de la mano de un compañero, Santiago Wallace, que le dijo, está el Seminario de Antropología Médica. Se sentaba en los primeros lugares. Y desde allí sufrió mi Seminario de Antropología de la Moral y casi sin interrupciones empezamos a tener una gran amistad. Acá está atrás Victoria Barreda, con la cual siguió mucho tiempo, Victoria desde el campo de la gestión. Y fue desde ese momento que Paco armó una estrategia que a mí me parece que recién dijo Pedro, pero en realidad ya la tenía en su cabeza. Había un montón de cosas que no había conceptualizado, pero sí había vivido. Y le faltaba la conceptualización y eso es lo que hizo. Así que les agradezco la invitación a una mesa titulada Solidaridad y Derecho, porque si hay algo que se dedicó Paco es a generar, a armar redes de mucha solidaridad, y para quienes trabajamos en cuidados fue realmente un gestor del cuidado. De las muchas experiencias, porque tengo 2 de las que protagonicé y otra fue un relato, elegí 3 escenas. Una es cuando él me invitó al Muñiz para que explicáramos la relación o la diferencia entre enfermedad como significado biológico, enfermedad como percepción y autopercepción, y la enfermedad como significación social, la famosa distinción entre disease, illness y sickness. Paco le encantó esa distinción porque él ya la tenía claramente articulada en su cabeza hacía mucho tiempo, pero encontrarla fue magnífico y me invita al Muñiz, al aula magna. Yo estaba preparando, como ahora tengo algunas anotaciones más eruditas en ese momento, no hacía mucho que me había doctorado, y estaba ordenando los papeles y escucho una ovación del público. Y dije, y era Paco que entraba saludando a todos. En ese momento miré al público, porque cuando uno llega muy nervioso que tiene que presentar algo, no mira tanto al público. Y vi guardapolvos de distintos colores. No eran blancos solamente, no era la estructura que yo estaba acostumbrada a ver en los ateneos, esa estratificación social del Ateneo. No, había administrativos, camilleros. Y entonces ahí dije, estos papeles no sirven para nada. Y Paco, con su generosidad, me presenta como doctor en antropología, que había hecho mi trabajo de campo ahí, y que le iba a explicar a ellos estas 3 distinciones. Acto seguido, yo las explico e inmediatamente Paco empieza a encarnarlas, a darle sentido para la vida de las personas que estaban ahí. Y entonces, para ese entonces, Pedro sabe porque me ha visto por los pasillos del Fernández, yo ya estaba trabajando en ITS, ya eran ITS, yo empecé trabajando con las ETS y para ese entonces sería entre el 95
y el 2000 ya habían niñeces y mujeres infectadas y que estaban recibiendo tratamiento con AZT. Fui muy breve porque me di cuenta que no había lugar para ser más extenso porque la gente estaba esperando que Paco hablara. Y fue ahí que Paco recuperó sin ninguna dificultad y lo que fue maravilloso, que dijo cosas muy duras. Y sin embargo las dijo desde un lugar de mucho respeto. Logró entonces plasmar cuestiones que vivían en situaciones en donde nombraba hasta rótulos como sidoso, tuberculoso, grupo de riesgo, que se los escuchábamos en todas las charlas, pero evidentemente desde un tono de muchísimo respeto para tratar de generar un puente. Y ahí voy. Somos solidarios cuando antes de opinar en una discusión nos detenemos a pensar si acaso el otro tiene razón, cuando tratamos a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros, cuando nos preguntamos si aceptaríamos que nos hicieran aquello que hacemos a alguien. Este es Paco, del 2015. En la segunda escena, Antonio Parisi nos invita a dar un taller y un seminario en la maestría de salud pública. Paco me dijo, vos haces la primera presentación, yo sintetizo. Yo estaba chocha. Mi hija había venido de la Tecnicatura de Tiempo Libre y Recreación con una técnica para identificar a través de... Después se hicieron juegos para chicos, ¿no? Con identidades sociales para saber quién era el otro. Yo hice el equipo de salud y pacientes rotulados, etiquetados para que Paco pudiera trabajarlo. Cuando llego, yo estaba con las etiquetas y Paco me dice, ¿esto ya lo probaste? No, es la primera vez. Ah, fenómeno. Eso en términos Paco era, vamos que te sigo. Y es así, como en el teatro de Augusto Boal, se vieron escenas que por suerte ahora no las recuerdo. No eran políticamente correctas, pero nos permitió eso y dio lugar a recuperar esto tan interesante que es la posibilidad de utilizar algo que es un concepto de orden de las ciencias sociales y darle carnadura en la vida cotidiana de las y los trabajadores de la salud. Paco dice, la esencia solidaria está en ver en los otros rostros tan queribles y tan humanos como nuestros propios rostros, porque ser solidario, en definitiva, es amar hasta el fin. La tercera no la viví, pero me la relató una terapista intensivista de Bariloche, que fue directora de la terapia intensiva del Hospital Zonal, Andrea Galaverna, actual compañera en la carrera de medicina. Y me relató algo que me pareció muy interesante, porque me decía, dice, no te voy a comentar nada en especial, pero lo que sí te quiero decir es que cuando Paco terminaba sus talleres, que hizo y muchos, dice, nos restituía dignidad y sobre todo nos generaba tranquilidad. Nos enseñaba estrategias de cuidado, no sé si lo sabe, pero sus enseñanzas nos hacían evitar el tan temido burnout. Y esto dijo Paco, y escribió. Aristóteles habla de la eudaimonía, palabra griega que comúnmente se traduce como felicidad, y dice al respecto que el bien hacer lleva al bienestar. Ser feliz es cumplir con el deber, sobreponerse a la adversidad y no quedarse en el lamento. Él no se enteró de la planificación y el inicio de la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Río Negro, sede andina, con perfil general y rural, con currícula innovada, esto quiere decir, contemplando el abordaje de las áreas de conocimiento cuerpo individual, Andrea es coordinadora, cuerpo, salud, enfermedad, atención, cuidados, hay una médica generalista a cargo y quien les habla, coordinadora del cuerpo social. Sin embargo, cada vez que organizamos una actividad desde el respeto por los derechos de las personas y la intencionalidad transformadora de la solidaridad en el territorio,
En la relación médico-paciente o entre trabajadores de la salud sin distinciones y en la clínica concreta está la mirada crítica al mercantilismo y la medicalización de la vida que Paco no pregonó, sino que sentipensó en términos freirianos cada vez que escuchaba y reconocía a sus interlocutoras e interlocutores, no solamente desde el vastísimo conocimiento en medicina que poseía. Pienso que Paco creó y fue puente entre miradas y prácticas en diálogo permanente, hoy podríamos denominarlo intercultural, entre personas padecientes, incluso el personal de salud, para producir el tan deseado encuentro humano en el acto de cuidar, curar. Gracias. Bueno, ¿estamos? Vamos a presentar seguidamente el video de Volney Garrafa. Buenas tardes. Para mí es un honor participar en esta sesión de apertura de las jornadas Paco Maglio 2002, promovidas por la Fundación Huésped y por el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, representando la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO, la Red Bioética. El tema central del evento, reflexiones sobre bioética y el derecho a la salud desde una mirada interdisciplinaria, es altamente estimulante y hace un puente con el título de esa solemnidad de apertura, la solidaridad y el derecho a la salud. Además, también el tema, bajo mi responsabilidad, está absolutamente integrado con los dos anteriores. El tema es aportes de Paco Maglio en la bioética latinoamericana. Bioética es mi especialidad. En primer lugar, es indispensable que yo registre mi enorme afecto y admiración por el personaje que es motivo de este evento. El querido amigo que nos dejó muy temprano, antes de cerrar su plazo de validad, debería estar hasta hoy con nosotros, el médico, pensador y gran humanista Paco Maglio. Paco, así voy a referirme a él, pues tengo seguridad que es como a él le gustaría que aquí yo lo llamara. Fue un ciudadano fuera del común, como persona, como profesional, como pensador sobre las cosas de la vida. Un ciudadano extremadamente humano, afectuoso, cuidadoso con los otros, profesional y al mismo tiempo permanentemente inquieto y crítico de su tiempo y de las costumbres. Me solicitaron los organizadores del evento que yo hiciese una reflexión sobre las incursiones de Paco por el campo de la bioética en nuestra región de América Latina. Por hábito académico, y soy profesor hace más de 50 años, de utilizar la racionalidad y el método científico, inmediatamente traté de buscar referenciales teóricos y prácticos para organizar mi intervención. Y me detuvo en dos aspectos básicos. Primero, en ideas extraídas de los títulos mismos de esta jornada. Y segundo, algunas palabras claves de las obras del maestro en las cuales yo podría entonces me basar. Del primer recurso arriba mencionado, o sea, ideas extraídas de los títulos aquí del evento, recojo tres ideas que me parecen centrales en la obra de nuestro estimado homenajeado. Derecho de la salud, la primera, interdisciplinaridad, la segunda, y solidaridad, la tercera. De sus numerosas obras, aquí es la segunda parte, algunas de las cuales tengo cuidadosamente guardadas en mi biblioteca, dos me llamaron especialmente la atención. Los libros La dignidad del otro, aquí está, ¿no?, con las palabras de Paco para mí, querido amigo, de octubre de 2014, y el otro, Los pacientes me enseñan, puentes entre el interrogatorio y el escuchatorio.
De ambas obras traté de sacar algunos referenciales utilizados por Paco y que están de acuerdo con las líneas de pensamiento trabajadas por la bioética crítica latinoamericana en el sentido de no aceptar la importación vertical y acrítica del pensamiento anglosajón del norte. Entre estos referenciales destaco los siguientes y que por razones de tiempo trato muy rápidamente de cada uno de ellos. Y aquí van las siguientes palabras claves, entonces. El poder es la cuarta, la narrativa la quinta y la ética de las virtudes la sexta. Entonces voy a trabajar 6 conceptos muy rápidamente. En resumen, de los 2 artificios que decidí utilizar para esta presentación, o sea, los títulos de las ponencias y de las actividades y segundo, los libros de Paco, seleccioné 6 referenciales teóricos de la rica producción intelectual de Paco Maglio, 3 de cada uno de ellos, que ahora trato de desarrollar de modo extremadamente sintético en razón, naturalmente, del tiempo. Primero, entonces, no hace falta reforzar para las personas que acompañan las jornadas y que conocieron a Paco que la defensa del derecho de las personas al acceso a la salud hizo parte de toda su vida laboral. Caso estuviera vivo durante la actual pandemia de COVID-19, Paco tendría sido uno de los más firmes defensores del derecho universal de todas las personas al acceso a las vacunas, diferentemente de lo que ocurrió cuando vimos que, por ejemplo, Estados Unidos simplemente compró una infinidad de dosis de vacunas, mientras la mayoría de los países africanos hasta hoy, en mayo de 2022, no alcanzan 20% de sus poblaciones vacunadas, lo que es una vergüenza internacional. Es un mundo donde el capital y el dinero es más importante o son más importantes que las personas. Es así que las cosas vergonzosamente siguen funcionando. En su libro La dignidad del otro, Paco dispensa todo un capítulo al tema de la, comillas, ética y justicia en la distribución de recursos. Y no es nada de esto que ocurrió en la distribución de vacunas con la COVID-19. Segundo referencial que utilizo, el tema de la interdisciplinaridad. Y cuanto a la interdisciplinaridad, en raros pasajes de sus escritos, nuestro homenajeado trató puntualmente de ella, pero trata-se. Pero es indispensable registrar que más allá de la misma, de la interdisciplinaridad, en su práctica concreta, Paco avanzaba todavía más en dirección a los delicados campos de la transdisciplinaridad, que van más allá. O sea, desarrollaba puentes entre la medicina, la salud, la antropología, la ciencia política y otras áreas, ¿no?, entre otras ciencias, ofreciendo Paco, un concepto avanzado y dinámico que, según Basarab Nicolescu, está al mismo tiempo entre, a través y más allá de las disciplinas miradas aisladamente, proporcionando una nueva mirada más generosa de un mismo arco, el arco del conocimiento, que es integrado. Para Humberto Maturana, un pensador chileno que vivió muchos años en Italia, la transdisciplinaridad es un enfoque que brinda libertad para caminar por el jardín del vecino sin ser acusado de pisotear donde no se debe. Se trata, por lo tanto, de un concepto ampliado, propuesto exactamente por la bioética debido a la necesidad de ampliar las miradas teórico-prácticas sobre la ética de la existencia, considerando todos los ámbitos que impacten directo o indirectamente en la promoción de la calidad de vida humana o representen perjuicios para la misma. Y Paco Maglio brindaba ese ejercicio transdisciplinar naturalmente a sus afortunados lectores, a sus alumnos, con una rara maestría. El tercero referencial que voy a utilizar es el ejercicio de la solidaridad, que siempre fue uno de los temas permanentemente referidos por Paco en sus escritos y que demuestra, una vez más, su visión siempre abierta hacia el futuro. Aunque trabajaba la bioética con base en sus 4 principios anglosajones, presumiblemente universales, pero que no son universales, y soy crítico de ellos,
Paco jamás dejó de mirar adelante, más allá del horizonte de la misma disciplina bioética. Prueba de esto es que la UNESCO pasó a incluir, a partir de 2005, del año 2005, entre los 15 principios por ella nombrados en sus 28 artículos de la conocida Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, la solidariedad de que Paco tanto mencionaba. O sea, la solidariedad pasó a ser uno de los principios de la bioética global propuesto pela UNESCO en 2005. Yo tuve el honor de participar de las discusiones de la organización de esa declaración como delegado representante de Brasil. Para la UNESCO, en su ampliación del concepto, la solidaridad camina par y paso con la cooperación, que es el artículo 13 de la declaración, y todavía más allá con el aprovechamiento compartido de los beneficios, artículo 15 de los avances de la ciencia, o sea, solidaridad, cooperación y beneficios compartidos de las descubiertas. Esto es que sería absolutamente indispensable en este momento de pandemia por el cual pasamos y que afortunadamente parece que se está terminando. El cuarto referencial sería el tema del poder, que es central en el mundo de hoy y que en 2002 constituyó el tema oficial del 6º Congreso Mundial de Bioética realizado aquí en Brasil y del cual yo tuve el honor de ser el presidente. Y en este congreso fue exactamente el tema oficial, fue bioética, poder e injusticia, o sea, desafiando a la vieja lógica formal de que el poder redunda en justicia directamente. El Congreso utilizó la lógica dialéctica, la lógica de la contraposición, o sea, el poder muchas veces resulta en injusticia. Yo diría, más veces injusticia do que justicia. Paco Maglio sabía de esto muy bien. En su libro Los pacientes me enseñan, trata magistralmente el tema al abordar la relación médico-paciente, donde usualmente uno habla, el médico, el profesional, y el otro, el paciente, por eso es paciente, tiene paciencia, ¿no? Solamente escucha unilateralmente. Para Paco Maglio, en ese particular, la alteridad, o sea, en bioética, el ver, el escuchar, el mirar el otro, es indispensable. Como instrumento teórico de su argumentación, utiliza las simpáticas expresiones en su libro, típicas de su permanente creatividad. Él utiliza las palabras interrogatorio y escuchatorio, entre comillas, que para él son obligatoriamente complementarias. O sea, uno habla y el otro escucha y después el segundo habla y el primero escucha, médico y paciente. Y hablan con fuerza, entonces, sobre el real significado que nuestro autor, el querido Paco, trata de proporcionar a estas dos expresiones. La quinta y penúltima expresión, y ya casi terminando, aborda el tema de la narrativa, ¿no? Recordando a los amigos poco familiarizados con la bioética que esa es una de las vertientes más preciosas del campo metodológico de la bioética. Para Paco Maglio también la utilizaba para trabajar la importancia de la visión del paciente en su relación con los profesionales de salud y haciendo una interpretación de la subjetividad que viene de este paciente. Para el autor, para Paco, la narrativa gravita en la experiencia social del vivido humano del paciente. Para la biología, los síntomas son objetividades medibles, según él, y para la narrativa biográfica son subjetividades dolientes, dolorosas. La narrativa, entonces, es para Paco la búsqueda del sentido del sufrimiento, un modelo explicativo de la enfermedad, pero en su construcción social, que era una de las grandes preocupaciones de nuestro homenajeado de hoy. El profesor argentino, mi querido amigo José Alberto Mainetti, por cierto, fue uno de los pioneros de la divulgación de la llamada bioética narrativa en el mundo. Hace poco tiempo, un muchacho aquí del programa de posgrado en bioética de la Universidad de Brasilia, que yo creé y coordiné por muchos años, exactamente hizo una tesis doctoral al respecto de la bioética narrativa, recuperando entonces esas raíces argentinas y latinoamericanas. Y por último, el sexto distractor o referencial que utilicé en esta breve introducción
en este breve recorte conceptual de la relación de Paco Maglio con la bioética en Latinoamérica, yo destaqué la ética de las virtudes. Esta es conocida en el contexto internacional, especialmente por sus valores cristianos representados en la bioética por la obra del fallecido bioeticista estadounidense Edmund Pellegrino, que trabajaba en el Instituto Kennedy, la Universidad en Baltimore, en los Estados Unidos. Y era natural que, por su calidad humana, nuestro homenajeado Paco Maglio también tratara de ella en uno de sus capítulos, incluyendo secundariamente temas como, primariamente, la ética de las virtudes y cuáles serían sus secuencias, ¿no? La integridad, la ecuanimidad, el respeto de la dignidad, por la dignidad, la privacidad, la confidencialidad. Todo esto está en los libros de Paco, ¿no? Todos esos principios referenciales que Paco utilizaba ya antes, ¿no?, están incluidos en la nueva agenda bioética del siglo XXI, por medio de la llamada Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, que yo ya me referí, reforzando la actualidad y la contemporaneidad de las ideas de nuestro querido amigo Paco Maglio. Y termino registrando mi profundo afecto por el hijo de nuestro homenajeado, aquí presente, mi querido amigo Ignacio Maglio, el querido Nacho, a quien dirijo mi más especial afecto y mi irrestricta amistad. Fue un honor participar con ustedes y fue un honor esta invitación. Para mí es una alegría redobrada y estar con mis amigos argentinos, un país vecino de Brasil, mi país que tanto quiero y tanto amo. Muchas gracias. Gracias. Santiago. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué decir, qué agregar después de todas estas presentaciones breves, medulosas y tan emocionantes? Muchas gracias por la invitación. Espero estar a la altura y merecerme el lugar que tengo en esta mesa. Solamente voy a hacer algunos agregados, algunos breves agregados, pensados desde mi condición de psiquiatra. Encontrarse con un personaje como Paco Maglio, que descubre tan rápido la subjetividad, es una sorpresa. Hasta hace 30 y pico de años, subjetividad y psiquismo eran sinónimos. El concepto de subjetividad es muy reciente, verdaderamente es un hallazgo muy reciente. En nuestro medio, una de las personas que más trabajó esa distinción entre psiquismo y subjetividad fue Silvia Bleichmar, a quien extrañamos mucho. Llama mucho la atención ver a mí me llama también, me pregunto qué mutación habrá experimentado Paco Maglio en su práctica clínica, en su práctica profesional, para haber hecho un viraje, un camino tan rápido, que no le llevó 40 ni 50 años, sino que prácticamente ya lo tenía descubierto en su interior, hacia la narrativa, hacia la subjetividad, hacia la medicina basada en narrativas, es decir, en subjetividades dolientes, como se dijo recién. La invitación a centrarse en la persona, el descentramiento del interés en la figura del médico, la crítica de la palabra experto, una palabra con la que generalmente nos intentan vender algo, una palabra de la que tenemos que cuidarnos bastante, sobre todo en los medios de comunicación. Este cambio en la flecha de la prioridad es uno de los aspectos más notables en el legado de Paco Maglio desde mi punto de vista. Del experto, del portador de un conocimiento que percibe como sólido y percibe basado en la ciencia, un conocimiento arrogante, porque la palabra experto es arrogante, hacia la nueva prioridad, la del doliente, el sufriente, el frágil. Recién se mencionaron interdisciplina, derecho a la salud, solidaridad, escuchatorio, narrativa, poder, el poder médico,
el poder de quien detenta el conocimiento, y en cada 2 o 3 palabras decimos ética como palabra sola o dentro de bioética, del constructo bioética. Está muy claro que donde hay un desequilibrio del poder es indispensable la emergencia de una ética. La ética es necesaria allí donde existe un poder desbalanceado. Quiero traer 2 o 3 pinceladas. Hay muchos Paco Maglios, cada uno trae un pedacito distinto en estos minutos que nos tocan. Uno de ellos fue el especialista en enfermedades infecciosas. Ahí hay una posible explicación biográfica por la que no me voy a meter, pero estaría interesante conjeturar, ¿no es cierto?, la relación cercana que hay entre la infectología y la salud pública, entre la infectología y la vocación por un mundo justo. La mayoría de las enfermedades de la pobreza tienen que ver con la infectología. Entonces, tal vez esa sea uno de los caminos que permitan explicar esta vocación en la segunda mitad de la biografía de Paco Maglio. Otro aspecto sería que a nosotros nos llama mucho la atención. Nosotros en esta misma universidad, en la Facultad de Medicina, hemos leído y hemos invitado a Yvonne Bordelois, lingüista, a varios años seguidos a compartir 1 o 2 clases. Ella recuerda la costumbre de Paco de llamar la atención sobre el linaje militar de gran cantidad de términos médicos, hablando de poder, ¿no? Por ejemplo, guardia, pabellón, arsenal, dosis de ataque, ganglio centinela, cava, residente menor y residente mayor, jefe de división, dar de alta, etc. ¿Alguien agregó alguna más? Pase de sala. Pase de sala, etc. Es evidente que hay allí un linaje problemático que quienes trabajamos por estas mismas comarcas y nos encontramos en las mismas encrucijadas, tendríamos que intentar releer. Esto por no agregar, digamos, la lectura que hoy traen los feminismos y también los ambientalismos. Está también el Paco Maglio que invitaba a escuchar, a pasar del interrogatorio al escuchatorio. La frase esta a mí me parece maravillosa. La narrativa es invisible a la biología, se visibiliza en la biografía. Dicho en otros términos, somos seres simbólicos. Desde aquel momento mítico, hace 200.000 o 300.000 años en que nace la cultura humana, el Homo sapiens sapiens deja de ser un bicho instintivo, perdemos el instinto, ese programa genético de respuesta automática frente a un estímulo ambiental, y pasamos a ser seres simbólicos, para siempre. Quedamos alejados y a la vez unidos a ese origen. A Edgar Morin le preguntaron qué porcentaje de biológico y qué porcentaje de cultural teníamos los seres humanos, y él respondió una respuesta muy inteligente, dijo 100% biológicos, 100% culturales. Creo que ese mismo también es el mismo camino por el que agarra Paco Maglio. Maglio trajo también a la medicina el concepto de eficacia simbólica de Claude Lévi-Strauss, en su libro Antropología Estructural de 1958. En ese mismo libro de Lévi-Strauss hay un capítulo que se llama El hechicero y su magia, en el que Lévi-Strauss afirma, esa es una de las afirmaciones más interesantes del libro, el chamán no es buen chamán porque cura, sino que cura porque es buen chamán. Es decir, que hay una depositación previa, necesaria, indispensable, en la capacidad que tiene el chamán para curar. En esa depositación está toda la humanidad. Un freudiano lo puede llamar transferencia. Desde otras perspectivas se podría llamar amor, porque todos hemos nacido desvalidos y hemos sido tomados en brazos y consolados. Todos tenemos ese mismo origen en donde el cuidado de un otro o de una otra nos hizo sobrevivir. Y en esa eficacia simbólica reside
la verdadera eficacia del acto médico, que es un acto simbólico al mismo tiempo que biológico, como bien lo señala Paco Maglio en todas sus intervenciones. La idea de proyecto de vida, que creo que hasta ahora no se mencionó, cercana a la de Erik Erikson. Sin conocerlo no es posible cuidarlo, porque sin conocer la escala de valores es imposible cuidar a un sujeto humano, porque la tarea de cuidar a un sujeto humano es una tarea basada en valores. Si uno no conoce el proyecto de vida del asistido, ¿cuál es la fundamentación axiológica de ese cuidado? Otro aspecto que nos trae Paco Maglio, y con esto voy doblando la esquina, es el cuidado de las palabras y las metáforas. En esto, como psiquiatra, como psicoanalista, como médico del campo psi, me siento totalmente hermanado, apadrinado por Paco Maglio. Es bastante común a quienes solemos leer y también hablar en público y escribir, a mí me pasa con mucha frecuencia, encontrarnos con que una idea que creíamos propia había sido ya formulada con anterioridad por otro o por otra. Lo único original es el amor, las demás cosas ya fueron expresadas por otras personas y el conocimiento es colectivo y como decía Pillon Rivière, el grupo sabe más que el individuo y esto es lo que estamos haciendo hoy aquí también. Las palabras crean identidad, enferman, discriminan, limitan, asustan, pero también respetan, no condenan, acompañan, abren significaciones. Por último, yo quería señalar dos aspectos. Me conmovió escuchar tantas veces repetida la palabra solidaridad hoy. Saliendo de la pandemia, creo que hubiéramos necesitado a Paco Maglio también en este momento, a Silvia Blechmar también, por cierto. A tantos que extrañamos y que nos hubieran ayudado a pasarla un poco mejor y a entender un poco más rápido lo que estaba pasando. La solidaridad precisa de otro concepto más vecino, que es el de ternura. La paridad requiere de ternura. La crítica del poder requiere de ternura. La ternura es el puente que humaniza al interlocutor tanto como humaniza a quien siente esa ternura. Esa ternura que es la palabra más corta para describir la capacidad de sentir tiene que estar en la base de la ética del vínculo humano, ya sea personal de salud asistido o los vínculos de amor o los vínculos de amistad o los vínculos de docente, estudiante, etc. Y por último, hablamos de salud pública. Creo que quienes bregamos por la salud pública es un concepto político, por supuesto, que tiene como axioma que lo que existe para unos pocos se pretende para todos. Quienes estamos en esta habitación, quienes nos hemos metido por la salud pública, por la bioética, por la crítica del poder, de las palabras, por la solidaridad, creemos que la salud pública es el brazo sanitario de la equidad social y somos militantes por un mundo más justo. Y yo diría que Paco Maglio lo señaló con mucha claridad. En lo microscópico, en la ternura de lo microscópico y en el amor en lo macroscópico, lo que estamos necesitando es un mundo mejor porque no existe un sistema sanitario justo dentro de una sociedad que no lo sea. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta para alguno de los oradores, no veo manos levantadas, solo agradecerles con ternura cada una de las palabras a este fantástico panel.